Suponga que f de x es una función continua con f de 1 igual menos 4 y f de 5 igual 3. Determine cuál elección mejor describe la siguiente declaración. F de x es igual a 0 para la suma x en el intervalo cerrado del 1 al 5. Y nuestras opciones son siempre falsas, a veces verdadero y a veces falso, siempre verdadero. Aviso que el intervalo cerrado del 1 al 5 viene de las entradas de la función y avisa como las salidas, o los valores de la función, son signos opuestos. Negativo y positivo. Si f de 1 igual menos 4, nuestra función continua debe pasar por el punto y si f de 5 igual 3, también debe pasar por el punto. La clave aquí es que nuestra función es continua, y debe pasar a través de estos dos puntos. Echemos un vistazo a esto en un gráfico. Si nuestra función es continua, eso significa que debemos ser capaz para dibujarlo, pasando a través de estos dos puntos sin levantar nuestro lápiz. Así que debe tener sentido si esquemamos nuestra función continua, pasando a través de estos dos puntos. Debe cruzar el eje x al menos una vez y el eje x es donde los valores de la función serían 0. Así que nuestra función puede parecer algo así. Aviso aquí, f de 4 igual 0 y 4 estaría en este intervalo cerrado, pero puede realmente ser más de un valor x en este intervalo donde el valor de la función sería 0. Podemos dibujar una función continua sobre este intervalo con más de un x-intercepto. Por ejemplo, la función también podría parecer algo así. Y aviso en este caso, hay 3 x valores en este intervalo cerrado donde el valor de la función sería 0. Aquí en x igual 2, 3 y 4. Tan importante de cuánto x valores están en este intervalo, especialmente si f de x igual 0, debe haber al menos 1 porque la función es continua. Así que la mejor elección será siempre verdadera. Echemos un vistazo a una pregunta similar. Aquí se dice que f de x es una función con f de menos 1 igual menos 3 y f de 6 igual 2. Aviso aquí no se dice que la función es continua. Determine cuál elección mejor describe la siguiente declaración. De nuevo, f de x igual 0 para suma x en el intervalo cerrado de menos 1 a 6. Una vez más, aviso que menos 1 y 6 son las entradas dadas y las salidas, o los valores de función, tienen señales opuestas. Si f de menos 1 igual menos 3, entonces la función debe contener el punto. Y si f de 6 igual 2, la función también debe contener el punto. Echemos un vistazo a esto en el gráfico también. De nuevo, no nos dicen que la función es continua. ¿Puede o no puede ser continuo? Sabemos que si es continuo y pasa a través de estos dos puntos, debe haber al menos algunos x valores en este intervalo donde el valor de la función sería 0. Por ejemplo, aquí el valor de la función sería 0 exaneutones x igual 3. Pero, ¿y si la función no es continua? ¿Podríamos dibujar una función no continua sobre este intervalo cerrado que no pasa a través del eje x? Y la respuesta es sí, podemos. Podría parecer algo así. Podría pasar a través de este punto aquí, tener un descanso en el gráfico a las 4, y luego comenzar a las 4 de nuevo sobre el eje x digamos aquí. Aviso como tenemos una función que pasa a través de los puntos dados basados en los valores de la función dada, pero no hay un valor x que f de x igual 0, lo que significa, en este caso, nuestra mejor elección podría ser algunas veces, y a veces falsas basadas en si la función es continua o no. Así que esta idea nos lleva a lo que se llama el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio de los estados que si nuestra función f es continua en un intervalo cerrado de a, b y k es cualquier número real entre f de a y f de b. Luego hay al menos un número c en este intervalo cerrado de a a b tal que f de c igual k. Como ilustración, vamos a ver esta función aquí. Consideremos esta función en el intervalo cerrado de menos 3 a 3 o de aquí a aquí. Mirando este punto en la función, aviso f de menos 3 igual menos 2. Y considerando este punto en la función cuando x igual 3. Aviso como f de 3 igual 2. Así que ahora vamos a elegir un valor k entre f de a y f de b o en este caso entre menos 2 y más 2.
Ahora, en nuestros ejemplos anteriores consideramos el valor de la función de 0, pero no tiene que ser el valor de la función de 0. Digamos que consideramos el valor de la función de 1. Bien, aviso como igual 1 f de x igual 1 estaría en cualquier lugar a lo largo de esta línea horizontal. Y aviso sobre el intervalo cerrado de -3 a 3. Realmente hay 3x valores en este intervalo cerrado donde sería el valor de la función 1. El valor de la función es 1 aquí, aquí y aquí. Y por tanto los valores de c, o los valores de x en el intervalo cerrado con un valor de función de 1, estaría aquí, aquí y aquí. Y estos x valores están garantizados por el teorema del valor intermedio siempre si la función es continua en el intervalo cerrado. De a a b, o en nuestro caso, de -3 a 3. Espero que encontraras esta útil.